buenos días, amigos televidentes. Cuarta semana de Punto Crítico. Ivonne se va a integrar en unos minutitos. Tenemos al amigo Apolinar, al amigo Fernando Peña, por lo que le garantizo que hoy tendremos un programa, tal vez el mejor de todos los programas lo vamos a hacer hoy. Que no es fácil porque conversábamos con Fernando y con Apolinar, que en la medida que lo vamos viendo, parece que es la edad que a los dos le va haciendo más efectivo en la comunicación. Pero muy buenos días, hay muchos temas que tratar. No, a los dos no, entonces a los tres. Ah, a mí también. Yo quería quedarme fuera, por Dios. No. Apolinar, Fernando, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Ramón Emilio. Buenos días, Fernando. Buenos días. Tenemos un tema que yo creo que es obligado a empezarlo. Preocupado y ocupado. Preocupado Sí, y ocupado. Ocupado en pensar el vamos a ver. curso de las cosas. Bueno, pero tenemos un tema hoy que yo creo que con gente de la experiencia de ustedes debemos tratarlo, que es el tema de la película Jan Alain. Fernando, ¿qué tú interpretas? Jan Alain, que quería salir, que le impidieron salir, pero tengo la información que desde el jueves estaban previstos todos los allanamientos que se hicieron ayer, se filtró la información, lo pararon. ¿Qué está pasando? Por eso Fernando, me parece interesante que tú digas la película. Ajá. Sí, porque la película fue un cortísimo metraje. Porque la película es lo que hizo Jan Alain, no el caso. El caso no es película, el caso es real, para que la gente entienda. O sea, es una película basada en historia real. Él hizo una película para tratar de disuadir, de desviar o de confundir el problema real. ¿Qué fue lo que pasó? Es evidente. Además, la experiencia lo dice. Con el control que tuvo él y el PLD, Danilo, del aparato jurídico del país, De todo, ilegal. Yo llegué a la temeridad de decir que después de Trujillo ningún presidente había tenido tanto control del aparato público. Por eso se habló y hablaron los intelectuales de aquí, un buen grupo de intelectuales de dictadura constitucional. Pero es absolutamente claro, evidente, que él tenía el seguimiento del asunto. Incluso no es la primera vez, él hizo dos intervenciones públicas previas, una muy recién y la otra más anterior. Una respecto de Rondón y la otra es la carta al presidente cuando toca el tema de Rondón y otro donde él, bueno, alguien escribía en las redes, todo abusador es cobarde. ¿No? Sí, y él hizo lloro, hizo crisis y gritó alrededor de esos temas, pero era parte de hacerse la víctima, el intento de hacerse la víctima. E incluso, no es casual, Jan Alain ayer, una hora antes o 2 horas antes del allanamiento en su residencia, dio una entrevista a un medio de comunicación que no ha sido publicada y que ya se conoce y está siendo anunciada para esta noche. ¿Cómo va a ser? Así es. Y él no estaba en su casa. No estaba de veraneo. Y tenía 10 minutos que había salido de una de las casas de uno de sus principales asesores. Cuando llegaron las autoridades, hacía 10 minutos que él se había ido. había salido. O sea, hay alguien Es como si él que está informando. que está porque filtrando es que- las informaciones. Es que ellos tuvieron, y él de manera particular, un control casi absoluto de eso. Y no olvidemos hasta el nombramiento de los fiscales en el país. Entonces, por tanto, él tiene acceso, tiene vías, tiene implantes, tiene mecanismos, tiene posibilidades de seguimiento de lo que va haciendo el proceso, que además es un proceso legal, normal, A mí me con llamó la muchísimas atención, medidas y Fernando, limitaciones. que él, en su condición de ex procurador, ¿por qué si es un proceso judicial, por qué él quiere hacerlo en los medios de comunicación? ¿Por qué no va a la justicia? ¿A qué le teme? Bueno, él declaró a través de su cuenta de Twitter que hoy iría a la justicia en la mañana. Entonces esperemos que él se presente y comience a dar la cara al proceso judicial que probablemente se le abrirá dentro de poco, de manera oficial. Debe estar abierto, porque lo que se vio en el aeropuerto me convence a mí ahora de que por lo menos las investigaciones estaban. Y ya la prensa trae hoy, y están en redes sociales, donde haya una acusación formal de asociación de malhechores. Lo que yo le preguntaría a Fernando, por los nombres que hay en la prensa, ¿cómo dice el adagio nuestro? ¿No están todo lo que son o no son todo lo... ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo no sé si son todo lo que están.
Tú no sabes. Ahora, yo estoy seguro que no están todos los que son. ¿Cómo es la cosa? Falta gente. Falta gente. Pero no solo eso, mira, y creo que es interesante, Apolinario, ¿no? Tú que manejas el tema de las estructuras, sobre todo en la sociedad, ¿no? En ingeniería se dice, me gusta usarlo, el punto de frecuencia de la estructura. Jean Alain es un punto de frecuencia de la estructura. O sea, es un punto donde cuando tú das, remenea, sacude, mueve, todo lo otro. Teoría del límite en economía, podríamos decir, y en ingeniería también. No, yo creo, o sea, hay algunas teorías que dicen que si una muchedumbre pasa por un puente brincando, vibrando al mismo tiempo, puede colapsar el puente. Sí, porque entonces el punto de frecuencia del porque localiza el punto de frecuencia de la estructura. Y de ahí, antes, entonces Jean Alain justamente es eso. Si tú ves que alrededor del tema Odebrecht, ¿se va a poder? Sí, obviamente. Pero como lo Odebrecht era tan evidente y fue admitido por la propia empresa que admitió su estafa, ¿verdad? Su robo, había que hacer el expediente. Entonces, ¿de quién fue la función fundamental para garantizar que el expediente no fuera expediente o fuera manipulado? ¿De quién fue el papel fundamental? ¿De quién dirigió el proceso? ¿Y quién dirigió el proceso? Jean Alain. Entonces, Jean Alain es el punto de frecuencia de esa estructura. ¿Qué es lo que hay alrededor de Jean Alain? Y para haber montado lo que él montó y haber... Es un expediente que habla de cosas que el propio expediente no las contiene, como acusaciones, como instrumentos de persecución. Bueno, hay una falla que siempre criticamos. Cuando él depositó ante el juez de la instrucción su escrito, él decía en la página 17, numeral 14, que para aprobar los préstamos de Odebrecht se habían comprado legisladores. Pero él no sometió a ningún legislador, ni interrogó ni un senador ni diputado en aquella ocasión. Incluso muchísimo más de ahí. Pero señor, si usted tiene la posibilidad de saber cuáles son los codinomes, pero ¿y por qué usted no va a Brasil y asegura eso como lo aseguraron otros países? Si se lo ofrecieron, se lo dieron, no tenía que pagar un peso por conseguirlo. No, porque no le interesaba, porque le interesaba el régimen de la impunidad. Entonces, para garantizar eso, se necesitaba una estructura, hay que ser directo para que la gente lo entienda, mafiosa. Con articulaciones, eso incluye abogados, óigame bien. Me ocurre ahora, por eso que falta gente. Para que pongas en ese punto. Antes era fácil, Apolinar, Fernando, identificar el político que era empresario o el empresario político. Pero en los gobiernos del PLD llegó a un grado tal que era muy difícil tú poner la línea que dividiera al empresario del político al político del empresario. Podrían dar dentro del punto que tú tratas esa mezcolanza de dificultad de saber cuál es el vínculo entre el empresariado o una parte del empresariado y el político. Y probablemente más de ahí, porque hay dos tipos de empresarios. Está el empresario que se hizo empresario a la carrera a propósito del uso del poder y de los recursos del Estado. Yeah. Normalmente ese es un capital, esa es una riqueza monstruosa, normalmente, grande, pero demasiado espúrea. Los otros capitales se acumulan durante décadas, durante años, explotando el trabajo directo. Pero cuando usted usa los mecanismos del poder... Ese empresariado hizo ese vínculo al que me refiero. Siempre es así. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que una parte lo hizo de esta forma, pero en vínculo con lo otro. Y como quienes dirigieron el Estado durante 20 años se convirtieron en una corporación económica, hija del delito, pero en una corporación económica, entonces no se veía la diferencia entre el que era dirigente político o funcionario y el que era empresario. Eso es lo que está pasando incluso en este caso. Mira, hay otro hecho en relación a este tema de Jean Alain, porque no es un solo expediente, no es el expediente de Odebrecht. ¿Cuál es el vínculo de él al expediente gigantesco de la cárcel? En su gestión como procurador fue que se construyó la cárcel, la Nueva Victoria. Nada de lo que ocurrió ahí está al margen de Jean Alain.
ahora no se sabe por cuál expediente. Cuando se veía la noticia anoche y los comentarios y los análisis, todo el mundo sabía, y hoy en la mañana en todos los medios de comunicación, por cuál de los expedientes. ¿Es por uno? ¿Es por dos? ¿Por cuál es? ¿O es por todo? Y yo solamente menciono ese. ¿Por qué? Porque él es un funcionario del sector justicia. Pero y cuando usted ve eso y ve lo de la cárcel, nada más hay un solo expediente en contra de él hasta ahora depositado en Procuraduría, el que depositó el doctor Guido Gómez Mazara. No, pero el que entiende, no, contra él directo. Ajá. Bueno, sí, ese es uno, pero no es ese, es que el de Odebrecht es de él, porque quien orquestó la construcción de la estructura para la impunidad alrededor del tema de Odebrecht fue Jean Alain. Yeah. Pero él fue el responsable de todo eso es público. Entonces ya no es un expediente, hay dos. Por eso yo digo, hay que mencionar ese, que fue el que sometió Guido, que tiene que ver con la cárcel. Pero es que ese vincula a sectores de poder, vincula oficinas de abogados que están articuladas a eso. Por eso yo digo que él es la afirmación. Que él es el punto de frecuencia de la estructura. En esto, por lo menos en estos dos casos, y probablemente hay dos más. Cuando examinemos lo que tiene que ver, ¿por qué el allanamiento en Jarabacoa? ¿Por qué hay allanamiento en Punta Cana, en esa zona turística? ¿Por qué se habla de muchos más? Y tenía un radio porque jurisdiccionalmente hablando el procurador tiene jurisdicción nacional, pero es para los casos de la justicia. Sí, pero para un hipotético delito tenía prácticamente jurisdicción nacional. No, también. Porque es que una gente tiene propiedad en cualquier sitio y además puede vivir en cualquier lugar. Este hombre es originario de allá de Jarabacoa y vivía allá. Jean Alain es originario casi del mismo sitio donde vive. O sea, el Distrito Nacional. Sí, y además donde vive. Si tú ves como lo que decía la mamá de donde él se crió, de donde él salió hace 20 y tantos años. Es a pocas cuadras incluso de donde tiene su lujosa residencia, su 11º piso. Wow. ¿No? Entonces, este tema yo pienso que pone el país en condiciones de saber y de confirmar es que no hay manera de parar la atención al tema de la impunidad. Aquí tiene que haber justicia o no vamos a tener país. O el desorden será gigantesco. Porque entonces eso abriría compuertas para que siga la fiesta. No, eso hay que pararlo ahora. Es lo que ha decidido el país, el pueblo, la gente. Por eso votó la gente. La gente no votó a favor de ningún candidato nada más. Tal vez eso fue lo menos. La gente votó para que eso se hiciera. Dato, Apolinar. Colombia tuvo una experiencia, Estados Unidos otra experiencia. Gente del sector privado dieron un salto a la administración pública. Cuando se dieron cuenta el salario que recibían mensual, que no le alcanzaba para el confort con el que vive un gerente, por ejemplo, del sector privado, decidieron salir de la administración pública y volver al sector privado. Aquí se dio lo contrario. Aquí salieron gente de grandes empresas del sector privado para ir al gobierno. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un desorden digamos, en la política salarial del gobierno. Ya. Y cada institución se mueve independientemente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede dictar alguna norma diciendo que mi salario será de tanto y que de los funcionarios del gabinete va a ser de tanto, sin embargo eso no es seguido por el grueso del sector público, ¿no? Y hay gente en el sector público dominicano que efectivamente puede ganar varias veces lo que gana el presidente, pero no solo eso, sino puede ganar más que el presidente de la Reserva Federal, puede ganar más que el director gerente del Fondo Monetario Internacional, pero varias veces. Entonces, llegó Ivonne. Llegó Ivonne, qué bueno. Vamos a hacer la pausa para entrar inmediato y continuar con ese tema con Ivonne. Pausamos. Bueno, señores, bendito sea entre todos los hombres. Y mucho menos si esos hombres no se llaman Jean Alain, quien por cierto acaba de decir, son sus últimas declaraciones, que van a caer muchos santos de los altares y que se van a destapar muchas cajas de Pandora, lo que le agrega un elemento interesante, porque yo creo que eso es lo que se quiere, que todos los santos que estén en los altares puedan caer. Y bueno, la gran pregunta entonces, ¿cuál será el jirón de este operativo que se llama
operativo Medusa, el operativo Medusa, sí, exactamente, así se llama. Las 7 cabezas de Medusa. Bueno, en ese caso, tener más, en ese caso debió llamarse la hidra de 7 cabezas, ¿verdad? Para escribir un poco la mitología. Pero sí, la gran pregunta de hoy ha sido, y los estaba escuchando, era que por qué es que están investigando a Jan Alain y podría ser sometido. Todavía el sometimiento, Ramón Emilio, usted que es el abogado, no se ha hecho. Pero bueno, la lista es larga. Está el caso de la cárcel, está el caso, aunque no se ha dicho ni se ha elaborado esa denuncia también de los alimentos a las cárceles, que se dice que era un negocio también de Jan Alain, aunque no es oficial, es así. O sea, él como procurador tenía un negocio también con el que proveía de alimentos a los presos en las cárceles. Bueno, pero así, está el caso de los 20 millones del señor de Moya, que fue de los apresados en el día de ayer, como asesor, porque a Jan Alain le preocupaba mucho su imagen. Por eso yo creo que aprovecha muy bien lo que ocurrió en el aeropuerto para tratar de un poco recomponerse. Pero el traje, igual que a Rosalba Ramos, tampoco como que les va. Y muy a pesar de eso, yo creo que se lo desbarató la carta de Miriam Germán, que no tiene desperdicio, y que si tú leías entre líneas te dabas cuenta que lo que ocurre hoy era lo previsible. O sea, lo dejaba leyendo entre líneas bastante claro. Lo que ocurre hoy se indica que Jan Alain sabía lo que venía. Jan Alain sabía lo que venía y quiso aprovechar para montarse ahí. Y entonces un poco cuidar esa imagen que tanto le ha preocupado. Pero además está el caso de César el Abusador, que como usted decía ayer ha cantado hasta Cielito Lindo. Y es de ese caso por el manejo, claro está, no está nadie insinuando que Jan Alain tenga vínculos así, que se benefició del narcotráfico, no, pero un caso de un narcotraficante que le tocó manejarlo. Pero eso es que eso que tú acabas de decir que oíste cuando venías al canal. Sí, claro. ¿De qué él dijo? ¿Qué fue lo que dijo él? Que se van a caer muchos santos de los altares y que se van a destapar muchas cajas de Pandora. Fernando analizaba, aunque le cambió la forma, porque Fernando es especialista en eso. Nosotros los campesinos decimos, no están todos los que son, ni son todos los que están. Exacto. Entonces, Fernando, ¿cómo era que tú lo explicabas, Fernando? Que decía que seguro no están todo lo que son. Eso es lo único seguro. Por supuesto, porque son muchos, sobre todo cuando tú manejas. Eso que tú dices, claro, ¿no? Cuando tú manejas todas esas. Sí, de lo que él dijo. Pero además, cuando tú manejas todas esas gamas posibles de sometimiento, por supuesto que es amplio el abanico, porque además a todo eso que ustedes lo estaban tratando, está el caso de Odebrecht. Pero recuerden que cuando Jan Alain fue nombrado, fue porque en ese momento de las tantas veces que se ha puesto sobre la mesa, se estaba hablando del caso Tucano. Fue justo en ese momento que lo que hizo fue, se le puso un poco de polvo, vino entonces todo el entramado de Odebrecht, nada más con el tema de la página 14, que fue sacada, y que después se le recordó a Jan Alain que no, que Punta Catalina era parte del caso Odebrecht por una investigación periodística que no pudo hacer simple, porque cuando tú hablas de una investigación periodística es una simpleza frente a todos los recursos y a la profundidad de una investigación en términos jurídicos, y ni aún así se movilizó con este tema de los codinomes de los que ustedes han hablado. O sea que son tantas las razones. Ahora se habló de asociación de malhechores, se habló de lavado de activos. No se ha dicho por cuál de los casos, pero ya sí se dijo de lo que podía estar involucrado. Las tipificaciones penales. Y se habló de 8 personas que están ya vinculadas, no solamente de Moya, Jan Alain también. Se mencionaron otros nombres que no recuerdo ahora, no lo tengo así porque venía en el camino cuando ya lo estaba escuchando, mas no se ha dicho de todos los casos y de toda la gama en la que Jan Alain podría estar involucrado. Por eso, pero eso se va a saber la próxima semana. No se va a saber, claro está. Por eso cuando yo digo no están todo lo que son, yo me estoy refiriendo a elementos que si bien no te pueden dar, y hay que ser delicado en esto, nombre desde ahora, sí te sugieren. Por ejemplo, cuando tú hablas del tema Odebrecht está instalada ¿dónde? En Bani. Ocurre que vinculado a poderosos grupos económicos, muy cerca de ahí hay grandes negocios. Probablemente el nombre de Jan Alain está en uno de esos consejos directivos, incluso siendo Procurador General de la República.
Y lo digo ahora, imposible. así mismo es. No, pero no digo todo el periodo, sino al principio. Que es incompatible. Bien, pero le estoy diciendo que a lo mejor hay que averiguar eso. Lo que sí es que su nombre estuvo en un consejo directivo. Y eso recuerdo cuando aquella comisión que se creó una comisión donde habían personas que estaban vinculadas precisamente, integrantes de la comisión, a consejos directivos y a negocios precisamente conexos a esa situación. Claro. Y ahora pasa lo mismo. Y lo mismo pasa con los bufetes de abogados. Yo quiero insistir en eso, porque aquí hay determinados bufetes de abogados que son utilizados para ese tipo de cosas. De hecho, Yanalán tenía una gama de abogados que eran pagados muy caros por nosotros, que bueno, también eso parte, pero mira, en Colombia se está debatiendo con firmas de abogados hasta dónde lo tratan como firma de abogado defensora o hasta dónde lo pueden involucrar como cómplices. Como socios. Que por cierto, que de plano ponemos ahí también y lanzamos al aire la pregunta de qué ha pasado con esos abogados contratados por el Estado para recuperar lo robado. Pero mire, hay otro asunto también. Sí, no, porque no hemos sabido más de eso. Ustedes se han fijado y ustedes pueden hacer la conexión de lo que estaba ocurriendo en estos días con la procuradora fiscal, con Rosalba Ramos, con lo de Yanalán, esos elementos que tienen en común. La señora hace un periplo inusual por todos los medios de comunicación, diciendo que había un problema de acoso laboral, pero resulta que no era un acoso laboral, que era un problema de una investigación que se vincula de los nexos de ella, probablemente con el caso de César el Abusador. Pero detrás de todo eso, probablemente lo que se procura es llegar hasta Yanalán también con el manejo del caso de César el Abusador, pasando por el hecho de que Rosalba Ramos es producto de esa selección de fiscales que hizo Yanalán también, con mamotretos extrañísimos, probablemente de lo mismo que él se está quejando en este momento, que no negaron en su momento. Y lo mismo hace Yanalán con el caso del aeropuerto, con una figura que resulta que fue chura de él, sí. Por tanto le dieron una cucharadita de su propia tisana, ¿verdad?, de su propia medicina, y que, vaya, resulta que fue Miriam Germán, la Procuradora General de la República, la que había dicho que eso no, que eso era inconstitucional. Entonces, si la pretensión era de plano, en tanto intentan ellos recomponer esa figura de Yanalán que tanto le preocupó, tanto que gastó mucho dinero en esas asesorías y que ahora son objeto también de investigación, bueno, pues ahí con la denuncia de que le estaban violentando sus derechos, en eso coincide y llega bastante cerca a lo que fue el periplo y las intenciones de la Procuradora Fiscal. ¿Entiendes? O sea, hay como una conexión en la forma de cómo actuaron en este caso. Y de común tienen entonces la investigación del caso César el Abusador, del que se dice también que podrían estar, todo es especulativo porque no sabemos las razones, requiriendo a Yanalán allá en Estados Unidos por las informaciones que ya tienen respecto a este caso. Y de no haber expediente directo en el caso de Yanalán, sino un intento de hacer una película y un show para desvirtuar, no solo con el tema de sus anteriores 2 intervenciones públicas, sino también con el tema de ahora, ¿no?, de la violación de su derecho al libre tránsito, que por suerte la magistrada Procuradora General de la República lo desmontó de manera inteligente, claro, elegante y precisa, claro, porque además no es solo que él que hizo eso, él quiso beneficiarse ahora, a posteriori, con aquella irregularidad que él creó, claro, al crear esa fórmula para restringir libertades y abusar. Porque en ese caso, desde la Procuraduría, lo que se hizo normalmente fue abusar. Lo más importante de todo esto es que se pone de relieve que hay otras cosas que están involucradas. Aquí hemos hablado ya del expediente de César el Abusador, del expediente de la cárcel, de la construcción de la cárcel, del expediente de Odebrecht, de los alimentos que estamos hablando. Se mencionó el tema de la claro, compra, las compras. Las compras. ¿No? O sea, nada más con esas 4 cosas, ¿qué puede pasar? Cuando hay de estas una parte que son evidentes. La más evidente de todas es que él fue el armador del proceso que termina en el tollo del expediente inicial de Odebrecht. Y la pregunta ahí, Fernando, es, Yanalán
del que todos dicen que era un peón del Poder Ejecutivo, porque como a usanza de cómo se manejaba aquí el Ministerio Público, Jean Alain era nombrado por el Poder Ejecutivo y respondía como un peón a lo que decía el Poder Ejecutivo. ¿Hasta dónde llegaríamos entonces? ¿O cuáles altares podrían caer mucho más alto que Jean Alain, quienes dirigían a Jean Alain, quienes trazaban, porque todo ese tema de Odebrecht no fue que Jean Alain se lo inventó, no. Es el único alto o el más alto, el de los responsables de toda esta barbaridad que se ha hecho con la institucionalidad y con la vida del país. Y yo tengo que decir en este caso, por ejemplo, lo que pasó con el que fue hasta los otros días presidente del Partido de la Liberación Dominicana, hace un año, el partido de gobierno. Temístocles Montaz era parte de ese expediente. Y si ustedes ponen a hacer una revisión, ahí no hay gente del PLD de los que se están procesando ahora. Pero sobre todo, con esa frase con la que salió Temístocles Montaz, no me hagan hablar. Y de ahí salió directo a dirigir ese partido. Óyeme, entonces... ¿Y qué va a dirigir Jean Alain? Ajá. Si, después de afirmar lo que él afirmó? Porque ¿qué ha dicho Jean Alain hoy? Tú lo acabas de citar, claro. La información de él cuando así venía. Es. ¿Qué dijo Jean Alain ahora? Que van a caer muchos santos de altares, o se van a remenear unos altares. Que de hecho ya admitieron que tenían vínculos con eso, por las razones que sean, y en ese caso podemos ser directos. Esa es la misma expresión, esa es la misma expresión, sí. Con otras palabras, ¿de quién? La misma expresión de Temístocles, cuando él dijo que no me hagan hablar, es lo mismo que dijo. Lo único que a él entonces lo pasaron y fue a dirigir el partido, y en ese momento ellos eran gobierno y podían hacerlo, pero ahora la cosa es diferente, porque ahora tenemos un ensayo de Ministerio Público distinto, y de hecho lo es, y en tanto prueba en contrario, ese Ministerio Público todavía tiene una gran credibilidad que yo creo que ha aumentado, a pesar de algo que desde mi punto de vista, y yo lo puedo creer, fue parte de una estratagema, ¿no?, de Jean Alain y compartes, y esos compartes, ¿sabe quiénes son? Son esos fiscales que están diseminados en todo el país y que fueron seleccionados de manera amañada y tramposa por Jean Alain. Esa es la verdad. Ahora, esto tiene un impacto en dos cosas, y ahí, Ramón Emilio, Apolinar, ustedes tienen un plato fuerte. Hay un impacto de ese fenómeno a los grupos de poder. Hay un impacto a los grupos de poder. Por una razón, no solo por los vínculos directos. Y hay un impacto también, no al sistema jurídico, es al sistema político. ¿Por qué? Porque cuando él hace esa amenaza del diálogo, eso es una amenaza. En el caso de la Nueva Victoria hay nombres que, vaya, a considerar en la misma línea que tú estás planteando. Que llegan a las puertas del propio Palacio Nacional hoy. Claro. Así es. Y esos son santos que podrían caer. Elementos, yo insisto, de bufetes de abogados. De esos que se dedican no es a defender pura y simplemente, sino a articular en la lógica que tú decías, es Ramón Emilio, y están hablando de abogados, y tú eres abogado. O sea, el impacto de eso a instituciones, el impacto de eso a poder político, yo creo que va a comenzar a cambiar. Óiganlo bien, es mi humilde y muy particular análisis de las cosas. Va a comenzar a cambiar el problema de las alianzas y de las relaciones de fuerzas, de cara a un proceso cuyo sacudimiento no ha terminado, porque sacudimiento de fuerzas políticas y económicas. En tanto, parte de los altares, de los santos que podrían caer de los altares, son probablemente de los mayores propulsores de eso, de las alianzas público-privadas. Así es. Eso es la verdad. Incluso, pero la justicia puede incluir a los privados que nunca han sido pasibles de ninguna culpabilidad en ningún tribunal de este país. Bueno, ahora, sí, es posible. Ahora se van a someter a prueba. Ahora se va. Porque si Jean Alain dice que podría remenearle el altar y caerse muchos santos, la Procuraduría General de la República está en la obligación, está en el deber
de tomarle la palabra a Jean Alain ahora. Y cuando dice caja de Pandora, está hablando de gente que quizás no están a la vista nuestra. O que están tan a la vista que uno no se lo imagina. Pero no es algo que nosotros podemos decir, bueno, pues vinculamos vinculamos aquello. No, es una caja de Pandora que se va a abrir y por supuesto que nos sorprendería, supongo. Porque los santos que caerían de los altares, nosotros lo podríamos tener perfectamente identificado, aunque no podemos señalarlo, porque si no lo podemos documentar, pero eso no significa que no sepamos y que no nos demos cuenta. Yo me atrevería, Sí, a hacer una recomendación, con el perdón de ustedes tres. Y es a la principal figura de la nación, es al presidente de la República. La recomendación de que así como él ha mantenido y ha sido evidente y además lo ha reiterado, creo que con mucha responsabilidad, distancia de todo el tema legal, de todo el tema jurídico, de todo el tema de la justicia. Ahora no solo tiene él que ponerse a distancia de eso, sino que tiene que tener muchísimo cuidado, sobre todo hablando de alianzas público-privadas, tomar distancia de los grupos de poder que pueden estar involucrados no solo con los procesos normales, Fernando, sino con eso que acaba de decir de la caja de Pandora de Jean Alain. Fernando, es que yo creo que incluso esto es una oportunidad muy buena, si es que el presidente realmente está imbuido de esa buena fe que no dudamos, para zafarse algunas cosas del camino, ¿entiendes? Sin tener que hacer absolutamente nada. No evitar que el problema llegue para quitársela de arriba, sino resolverlo ahora con sentido, no de oportunidad, sino con sentido común y además con la inteligencia que se le supone y con la inteligencia que el pueblo reclama, porque este pueblo aprendió a ver al cojo sentado y al ciego durmiendo. Pero él tiene que esperar. Porque el presidente no puede... No, yo no estoy diciendo que él tome medidas contra nadie. Es que tenga cuidado en las cosas. No, él no tendría que distanciarse más del Ministerio Público. No solo del Ministerio Público, te estoy diciendo, aparte del Ministerio Público, distanciarse mucho más de determinados grupos y sectores de poder que todo el mundo sabe están involucrados con una parte importante de esos temas. Que podrían ser parte de esos santos, de los que dice Jean Alain, que podrían caer de los altares y sin tener que mover un dedo, quitarse ese lastre que realmente va a tener que enfrentar. No, quitarse el lastre, porque él no tiene el lastre. No el lastre. Evitar tener el lastre. Es evitarlo, exacto, y evitarse situaciones que probablemente va a tener que enfrentar en el corto plazo. Pero Jean Alain entonces es el que ha puesto, digamos, ha declarado la estrategia. Porque si a él lo fuerzan a hablar, él hablará. Entonces fuércenlo a hablar. Entonces digo, que él cante. Procuraduría tiene que llegar hasta donde ha insinuado el propio Procurador General de la República. Exactamente. Ahí viene el otro elemento, que es la presión de los grupos de poder viejos y nuevos, y al revés, nuevos y viejos, que... El grupo de poder económico. De poder económico, que como ese fenómeno le puede afectar y les va a afectar inevitablemente, porque una parte de ellos son beneficiarios de muchas de esas cosas, justamente por eso hay que adelantar medidas, pasos, medidas de política, distancias efectivas de esos grupos de poder que están vinculados. Óyeme, esto va a servir para muchas cosas, no solamente, a mí no me cabe la menor duda de que aquí por primera vez van a haber personas condenadas por corrupción. También va a servir para poner a prueba la buena voluntad del presidente de la República. Espérense un momentito, venimos de una vez, vamos a la pausa. Señores, estamos de regreso y ahí está. Bueno, lo que dijimos al final era sobre las posibilidades, porque ya esto pasa entonces a otro ámbito, viendo así a distancia la cosa. Y yo decía que esto sirve para probar también la buena voluntad de la que no dudamos del presidente. ¿Habrá una decisión, Apolinar, de hacer lo que hizo Italia en los años 90? Ellos llamaron proceso de manos limpias, que procesaron a 700 políticos, empresarios, mafiosos. Todavía no hay gente corriendo y gente murió en el exilio. ¿Habría posibilidad de que con esas amenazas de Jean Alain se piense en un juicio manos limpias en República Dominicana? Lo que ocurre es que ese planteamiento pone en una disyuntiva muy, digamos, fuerte al presidente con respecto a lo que son sus colaboradores políticos que vienen del sector privado. Él ha dicho, tengo amigos, no tengo socios. Él ha dicho con reiteradas ocasiones, tiene amigos, no socios. La palabra de un político se demuestra en los hechos. Entonces, él necesariamente
tiene que tomar una decisión, y esa decisión la va a tener que tomar con esos colaboradores que le han prácticamente sugerido hasta las políticas económicas, incluso la reiterada alianza público-privada es una, digamos, es un clamor del sector privado. O sea, los empresarios, la mayoría de los empresarios están en eso. Entonces él ha traducido eso a partir de esa relación, que se ha convertido ya no en una relación económica, sino se ha vuelto una relación política y económica. Entonces hay que ver qué tipo de decisión él toma en ese sentido, porque a partir de esa decisión el gobierno puede limpiarse, como tú sugieres, o efectivamente puede fortalecer lo que es el apoyo que tiene el sector privado, atendiendo a los beneficios que pueden tener de las políticas públicas que haga el gobierno. Incluso directo de gente que desde el propio Palacio ha sido capaz de desautorizar al propio presidente de la República, como lo acaba de hacer recientemente el ministro de la Presidencia de la República, con el superministro, con el tema de la reforma fiscal o del pacto fiscal, que dijo que eso era hora. Pero el presidente había dicho no fue que lo desautorizó, fue un lapsus, Fernando. Un lapsus. Bueno, es un lapsus que pone en entredicho lo que el presidente había dicho. No, y él sigue en el puesto y además con más poderes. Fernando, recuerda que antes el presidente había dicho no se va a privatizar y él dijo al día siguiente sí. Tenemos en presupuesto 1.600 millones de dólares que vamos a privatizar energía. Ahora, cuando tú hablas de distancia, ¿cuál es la distancia que tú le recomendarías al presidente si te correspondiera hacerlo? ¿A qué tipo de distancia? No, yo lo que digo es que el presidente debe evitar, tener el cuidado, ser lo suficientemente cauto para que no le metan trampas. Porque aparecer incluso con figuras en público, en momentos donde esas figuras pueden terminar en proceso de cuestionamiento, cuesta. Cuesta, eso tiene costo. Y yo pienso que el presidente, que además es el hombre más informado del país, se supone, por lo menos que tiene más capacidades para eso, no es así, sabe pero si Jean Alain sabe que lo van a ir a buscar o que lo van a someter o que el proceso está por ahí, porque tiene, yo supongo que también desde la presidencia se tiene mucho más información. Entonces, creo que lo importante es manejarse con ese cuidado, porque también, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, el presidente tiene una oportunidad de oro para brillar, para colocarse en la cresta de la ola. Totalmente. Y asegurarle al país lo que estuvo esperando desde que lo eligieron presidente. Este es un momento para eso. Es como si usted tiene, señor presidente, dos posibilidades, dos carros, o aborda uno o aborda el otro, o aborda uno que lo lleva a la gloria, o aborda el otro que lo lleva a lo incierto. O sea que esa posibilidad no, es realismo. Esa posibilidad de que el presidente entonces pudiera enfrentar esos sectores de cara a esa, que lo hemos dicho muchas veces, lo hemos conversado. Y yo hablando de enfrentar, tomar distancia. Bueno, pero no, yo digo, por ejemplo, en el reto que plantea de cara a la reforma fiscal, por ejemplo, tendría que enfrentar si hace un manejo equitativo de esos sectores que no están acostumbrados a eso, les va siempre bonito, ese sector empresarial, tendría que hacerlo y eso crearía problemas, ¿verdad? Y hemos hablado de cómo podía soportarse entonces en esos sectores sociales, se brincaría entonces ese trago tan difícil el presidente si, como dice Jean Alain, algunos santos caen de los altares y esos altares tocan precisamente a ese grupo, esos grupos empresariales, muy probablemente dentro de los que podría estar involucrado en alguno de los expedientes o procesos por los que se sometería Jean Alain. Ahí es que tiene razón Apolinar cuando dice de lo complicado y lo complejo de esto, por el reflejo no solo a poder, no solo a instituciones, a liderazgo, sino a la economía del país que está a la base de todo. Eso va a tener su reflejo. Apolinar lo ha planteado con maestría. Si hay que llegar a la reforma, Apolinar ha dicho cómo llegar sin tener que cargar a la clase media, al pueblo. Apolinar lo ha dicho con suma claridad. Probablemente no es conveniente para esos sectores, ¿verdad, Apolinar? Obviamente que pero entonces, perdón, Apolinar, entonces él tiene que poner a prueba para quién gobierna, si para un grupito o para esto es un momento para que la buena voluntad del presidente se ponga. O un carro o el otro. Eso es así. Un carro o el otro, pero obviamente tú tienes a un presidente sentado en el Palacio Nacional y tiene que hacer una decisión. Y es una decisión difícil porque cuando mira para un lado ve a los empresarios que le dieron, digamos, el apoyo durante la campaña electoral y los recursos. Pero y por el otro... Eso es para la campaña. Eso para, sí, pero obviamente eso significó compromisos. Esas campañas no se hacen gratuitamente. De tal manera que él tiene que mirar hacia el otro lado para poder hacer una decisión, digamos, más cercana
digamos, a la viabilidad política de su gobierno. A lo mejor al terminar Y esta eso- palabra, ya Jean Alain tiene algún grillete puesto. Pero eso que tú dices tiene un costo político. Claro, puede tener Así, un costo claro. político. Y una reacción de grupos de poder. Sí. Pero a veces el costo político resulta en beneficio del presidente que toma las decisiones en favor de su pueblo. Claro. Ven acá, y no nos pueden dar la próxima hora para seguir hablando. Porque nos cuentan que el tiempo se ha terminado, pero nosotros como que apenas estábamos comenzando, Realmente señores. uno se sorprende. Pero mañana entonces es otro día, yo creo que esto va a dar para mucho. Así es que mañana nos reencontramos. Hasta mañana. Gracias por su Hasta atención. mañana.